bastante corta, van a ver que el trabajo práctico no tiene tantos elementos por ahí como la semana pasada, que puede llevar un montón de cosas, todo era importante. Ahora es mucho más simple y vamos a ver que el tórax tiene dos clases, dos trabajos prácticos. El primero, que es el de esta semana, que es donde vamos a estudiar lo que sean las paredes torácicas, los límites del tórax y el músculo diafragma, que es importantísimo, que tomado a la hora de parcial, en la parte teórica. Y después lo que es el pulmón, como órgano diferenciado, ¿sí? Se puede tomar in situ en el tórax o aparte como un órgano separado, ¿sí? Otra cosa importante también que vamos a ver a nivel de preparados, otra cosa que vamos a ver a nivel de preparados es la segmentación broncopulmonar, ¿sí? Son dos preparados distintos, entonces tienen pulmón derecho y pulmón izquierdo. Hay pulmones, como vamos a ver acá, que también basta. Vamos a ver preparados de pulmón que también tienen figura cardíaca asociada. Y después otros preparados que acá no trajimos porque no hay muchos, la verdad es que no salen mucho para el parcial, que se llaman blocos pulmonares, que son los dos pulmones unidos entre sí, ¿sí? O sea, así como estaban en el tórax, se sacaron y se hizo un preparado de órganos aparte. O sea, hay muchos preparados de distintos tipos. Lo importante es lo que vamos a ver hoy, que sería diferenciar el pulmón derecho del pulmón izquierdo y algo que no sé por qué, pero se toma muchísimo, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido a nivel anatómico el día de mañana, pero que es la segmentación broncopulmonar, ¿sí? Eso se toma mucho en el parcial. Lo importante en realidad es que ustedes el día de mañana sepan identificar los segmentos pulmonares sobre la superficie del pulmón y no tanto acá sobre este preparado, que no lo van a ver. Pero bueno, igual lo vamos a marcar porque esto se toma, así que lo tienen que saber. Y después, bueno, tenemos acá lo que sería un tórax que tiene sus paredes abordadas, donde vemos la parte posterior del tórax, y vamos a ver qué elementos tenemos ahí en relación a la pared posterior con los pulmones, y básicamente el diafragma, que es un músculo que no se ve mucho en los preparados del tórax, así que está bueno porque este probador lo tiene y se ve bastante bien. Bueno, entonces vamos a arrancar con lo que sería la estrella de hoy, ¿sí? Que es el tórax y los pulmones. El tórax, como ustedes saben, acá estamos viendo este preparado, ¿sí? Donde tenemos más luz. Si no, así. Bueno, entonces tenemos lo que... Ponerlo medio inclinado si se ve tenemos lo que sería entonces una caja torácica. El tórax, como típicamente se describe, tiene forma de tonel, con una base ancha y un orificio superior o de entrada al tórax que es mucho más pequeño, ¿sí? El orificio de entrada acá no lo podemos ver bien, pero ¿por qué huesos estaría constituido? ¿Qué costillas? Las dos primeras costillas, derecha e izquierda, hacia anterior, ¿qué hueso tendríamos acá tapando? Bien, el manubrio del esternón estaría tapizando hacia anterior ese orificio cervical, orificio torácico superior, y hacia posterior, ¿qué tendríamos? Bien, la primera vértebra torácica, perfecto. Entonces, esos elementos formarían el orificio cervical superior. Lo importante a nivel del tórax, por ahí, es más su límite inferior, ¿sí? ¿Cuál sería el límite inferior de la caja torácica? Como un arco que forma la última costilla, cartílago costal, apófisis sifoides. Bien, ella le está diciendo acá los límites de lo que yo pregunté recién, que es la caja torácica, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar de tórax como región anatómica que involucra a la caja torácica y a los órganos que están dentro, ¿sí? De lo que sería caja torácica en sí. La caja torácica es la unión de músculos y articulaciones que forman toda esa jaula que vemos a nivel osteoarticular, ¿sí? Eso sería la caja torácica. La caja torácica a nivel inferior lo que tiene son límites óseos, ¿sí? Que acá van a estar tapados justamente por este músculo que ahora vamos a ver, pero estos límites que tenemos acá son las costillas. Entonces, el límite de la caja torácica inferior sería la última costilla, ¿sí? Que sería la 12ª costilla. De ahí pegamos un salto a la 11ª costilla, que son las últimas dos costillas que se llaman flotantes, ¿sí? Porque no están unidas al cartílago costal común. Y de ahí por el cartílago costal común, ¿sí? Nos vamos al cartílago de la 7ª costilla, que es la que en definitiva se termina uniendo directamente al esternón. Y hacia anterior, ese orificio torácico inferior está delimitado por la apófisis sifoides, por última instancia, ¿sí? Todo eso es el orificio torácico inferior, que es mucho más ancho. Pero ¿qué sucede? Nosotros vemos que el tórax, entonces, todo esto que estoy palpando acá, es caja torácica.
Entonces podríamos decir que el tórax es muy amplio, pero en realidad lo que nosotros vamos a estudiar ahora como región torácica, que es esta cavidad que tenemos acá adentro, es mucho más chica, como ustedes pueden ver, ¿no? O sea, no llega hasta acá. Entonces, ¿qué sucede en toda esta parte de tórax que tenemos a esta altura, que en realidad no tiene órganos torácicos? ¿Qué órganos tiene? Abdominales. Entonces, ¿por qué sucede que la jaula torácica o la caja torácica es tan grande y el tórax como región es tan chiquito? Porque el diafragma es como una bóveda. Exacto, porque tenemos este músculo que es el que establece en definitiva el límite real entre lo que sería la región torácica de la región abdominopelviana. ¿Se entiende? Este musculito que es nada más que una lámina, miren, si yo lo toco, ven lo finito que es como que se mueve como una hojita. Este músculo es el diafragma y este es el límite inferior o límite real de lo que sería la región torácica, o sea, todo el tórax. Esto, a modo de membrana, separa el abdomen del tórax. ¿Y qué sucede? Como ella me decía recién acá, el diafragma tiene una forma abovedada, ¿sí? Tiene dos cúpulas acá que las estoy palpando. Estas dos cúpulas del diafragma tienen esa forma de cúpulas, no porque el diafragma tenga su forma de por sí, sino porque hay órganos que le dan esa forma. Y esos órganos son los que están acá en el abdomen, ¿sí? Del lado derecho el hígado, del lado izquierdo vamos a ver el vaso hacia posterior y luego van a estudiar el estómago, ¿sí? Que acá está medio corrido, pero esto que está acá sería el estómago, ¿sí? Entonces, esa forma abovedada es lo que le disminuye el diámetro total al tórax. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque en definitiva las últimas costillas, 12ª y 11ª, no están en relación a órganos torácicos como es el pulmón o es el corazón, ¿sí? Sino, por ejemplo, con los riñones, que son órganos que están en el retroperitoneo, nada que ver, ¿sí? Entonces, es importante entender hasta dónde llega la región torácica per se y hasta dónde llega la jaula o caja torácica, que se extiende mucho más y protege también a órganos del abdomen. Por ejemplo, el hígado está totalmente cubierto por la parrilla costal, ¿sí? Y no es un órgano torácico, es un órgano abdominopelviano, ¿sí? Bien. Ahora, es importante también entender que el diafragma, con esta forma que tiene a nivel de dos cúpulas, en realidad esas cúpulas no tienen una inserción bien superior. Su inserción, por todo lo contrario, es bien inferior, bien sobre todo de ese orificio torácico inferior que hoy delimitamos, ¿sí? Del cartílago costal común, las últimas costillas, la primera vértebra lumbar y la apófisis sifoides. El diafragma rodea todo ese orificio torácico inferior, ¿sí? La abertura torácica inferior. Entonces, eso es algo teórico más bien, pero tienen que estudiar las inserciones del diafragma porque el diafragma se toma en teórico, ¿bien? Entonces, el diafragma tiene toda esa inserción, ven en estos rebordes hacia inferior. ¿Y qué es lo importante de esto, de esta inserción tan inferior del diafragma que luego sube y le da esta forma de cúpula? Que el diafragma, en definitiva, junto con la parrilla costal, lo que forma son espacios, ¿sí? Que tienen forma de ángulo agudo. Estos espacios son los recesos diafragmáticos, ¿ok? Debido a la forma del diafragma, a nivel de cúpula y su inserción en el orificio torácico inferior, tiene forma lo que serían recesos, ¿sí? El más importante justamente es este, entre parrilla costal y diafragma, que si yo meto el dedo voy bien profundo y este sería el receso costofrénico, ¿sí? O costodiafragmático. Después el diafragma también va a formar recesos con el mediastino, como el costo mediastínico o el costo vertebral hacia posterior, ¿sí? Pero entonces esto es importante, entender cómo el diafragma se inserta bien inferior pero sube mucho, entonces deja un espacio finito entre la parrilla costal y el mismo diafragma. ¿Por qué es importante eso? Porque el día de mañana todo lo que haya de líquido en el tórax va a caer a esos recesos. Y uno lo tiene que poder identificar en una placa de tórax a través de la ocupación de esos recesos que normalmente tienen aire porque ahí hasta esa altura se extiende el pulmón, ¿sí? Bueno, entonces, esto por ahí no es muy, no es material cadavérico lo que estoy explicando, pero siento que es importante porque por ahí no se entiende mucho, debido a que en los preparados no se ve tan bien el diafragma como se ve acá. Otra cosa que tienen que saber del diafragma son las aberturas que tiene, porque el diafragma, si bien es el límite entre tórax y abdomen y pelvis, lo que vamos a tener es que el diafragma tiene algunos lugares de pasaje para elementos muy importantes que van o vienen de abdomen a tórax. Entonces, eso lo tienen que estudiar, ¿sí? Por ejemplo, vemos acá un gran vaso que está atravesando al diafragma, ¿no? Miren la forma que tiene este vaso. Primero, sube de una pequeña porción ascendente, tiene un callado donde da todos estos grandes vasos, y luego de una porción descendente, que es la que va a terminar atravesando el diafragma, ¿sí? Este que tenemos acá. Este vaso que acabo de marcar, ¿qué vaso sería? La aorta, perfecto. La aorta torácica atravesando el diafragma. ¿A qué altura atraviesa la aorta torácica el diafragma?
T12, ¿no? T12, a ver, tenemos 3 niveles diafragmáticos que ustedes tienen que saber, porque el diafragma, vieron que con esa forma que tenemos varía mucho, puede llegar desde T8 hasta L1, L2 aproximadamente. Entonces, lo que tienen que saber es que el diafragma tiene 3 grandes aberturas. Una de estas es la torácica, la aórtica. Otra que tenemos, la esofágica, perfecto. El esófago, miren, la manera de encontrarlo es, esto por ahí no quiero meterme mucho porque es mediastino, pero estamos hablando de diafragma, es importante. Pero fíjense que nosotros posterior a la aorta tenemos la tráquea, que es este elemento que está acá, y posterior a la tráquea tenemos el esófago. Así que es un tubito. No se ve. Uy. Bueno, mira la cámara. Fíjense, tenemos la aorta hacia anterior, luego tenemos la tráquea, y por último tenemos este elemento que está colapsado, ¿ven? Pero que si yo abro tiene una pequeña luz, que es un musculito chato, que es el esófago, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la aorta, el esófago y un elemento más atraviesan a lo que sería el diafragma. ¿Cuál sería el tercer elemento? Bien. Esto que tenemos acá, esta babita que está acá, como una vena, es el pericardio. Acá normalmente tendría que estar el corazón. Entonces, fíjense que el corazón tiene un vasito llegándole en a esta altura, desde su cara basal o diafragmática. Esto sería la abertura de la vena cava inferior, justamente, que está atravesando al diafragma. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, la vena cava inferior es bastante más superior, si nosotros tuviéramos que trazar un plano así, sobre el diafragma, es bastante más superior al orificio que le hace la aorta y el esófago también, ¿sí? O sea, es mucho, el esófago va a estar siempre, si me creen, va a estar siempre más posterior a lo que sería, o sea, la aorta va a estar siempre más posterior a lo que sería el esófago, que es este elemento que está medio baboso, estaría acá, ¿sí? Este elemento es el esófago y esto sería la aorta. Entonces tenemos vena cava inferior, esófago y aorta. Entonces, la vena cava inferior es mucho más superior a nivel de hiato diafragmático que lo que sería el esófago o la aorta, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber una serie de niveles que van a ser justamente los que van a ayudarse a la hora más que nada de ver tomografías de tórax y abdomen para ver qué elementos es el que están bien. A nivel del abdomen, el diafragma hacia posterior, no sé si se puede, yo no lo vi, pero creo que sí. A nivel del abdomen, chicos, créanme, después cuando vean abdomen lo van a ver, en la región lumbar, a nivel de L1, L2, L3, ahí están los pilares del diafragma, que son las estaciones lumbares, ¿sí? Entonces, a partir de L1, aproximadamente lo que vamos a ver, entre T12 y L1, es que está pasando justamente entre los dos pilares, derecho e izquierdo del diafragma, ¿quién? La aorta, perfecto. Entonces, T12 barra L1 sería el hiato aórtico, ¿sí? Después nos salteamos 2 vértebras para arriba y T10 sería el hiato esofágico, ¿sí? Y por último T8, lo que sería el hiato de la vena cava inferior. Entonces de 2 vértebras en 2 vértebras vamos a ir salteando. Pero lo importante es que más o menos sepan qué diferencia hay justamente con estos elementos que son el esófago y la aorta están mucho más posteriores, atraviesan el diafragma mucho más inferior que la vena cava inferior, que es más superior y atraviesa por la cúpula del diafragma, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, es un tema más bien teórico, en el preparado mucho no se puede ver, pero tienen que saber las inserciones y los hiatos y sus niveles, ¿ok? ¿Puedes repetir los niveles? Sí, T8 vena cava inferior, T10 esófago, T12 barra L1, porque estamos pasando por los diafragmas, el hiato aórtico, ¿sí? Ahora, hay una serie de elementos que van a estar inervando e irrigando el diafragma, que no siempre se pueden ver y acá se ven bastante bien, la verdad. Llegando a la parte de las cúpulas del diafragma, vamos a ver que acá hay un pequeño paquete vasculonervioso, ¿sí? ¿Se llega a ver? Este paquete vasculonervioso está integrado por una parte de vasos, que es esto que vemos acá, y por un nervio. El nervio casi siempre está, lo que no se ve mucho es estos vasos, ¿sí? Esto justamente es el PBN que llega al diafragma. Esta no es la única arteria que lo irriga, pero el nervio sí es el principal para el músculo diafragma, ¿sí? ¿Qué nervio es este que le está llegando? Frénico, perfecto. ¿Y qué arteria es esta que está viajando con el frénico entre el pericardio y lo que sería acá, que va a ser la pleura mediastínica? La arteria pericardiofrénica, ¿sí? Que es una rama de quién? De la torácica interna, perfecto. Entonces, esta ramita, si la ven junto con el nervio frénico, acuérdense que es la arteria pericardiofrénica y que es la que viaja con el nervio frénico entre pericardio y pleura mediastínica, ¿sí?
Porque después va a haber otra arteria que a veces se ve, que en realidad está recubriendo todo el borde inferior del reborde costal, ¿sí? Todo el cartílago costal común acá hacia inferior, que va a ser otra rama de la arteria torácica interna, pero ahora una rama terminal, que es la arteria musculoesfrénica, ¿sí? Esa la verdad es que muchas veces no se ve, la que sí se suele ver es esta, que es la pericardiofrénica, pero a nivel teórico lo tienen que saber, ¿sí? La irrigación. Entonces, esta es pericardiofrénica, y la que estaría más inferior, que sería una de las ramas terminales de la torácica interna, es la musculoesfrénica, ¿sí? Esa va solita y va sin nervio. Bueno, del otro lado, este mismo paquete también lo pueden encontrar, ven a nivel de la cúpula, pero acá está más cortadito. Pero se ve, ¿sí? Acá se ve el nervio frénico y acá un poquito, por favor. Nervio frénico, nada más. La arteria está cortadita ahí, ¿sí? Bueno, entonces, ¿estamos con eso? Vamos a hablar un poquito ahora de las relaciones del pulmón hacia posterior en la caja torácica que podemos encontrar y después ya pasamos a los pulmones. Porque todo este sector del medio, que en realidad es por ahí lo más importante del tórax, que es el mediastino, tenemos todo el trabajo práctico que viene, me parece, ¿sí? Entonces, en el tórax hacia posterior, sobre la parrilla costal, lo que vamos a ver es que tenemos una serie de musculitos, ¿no? Que están tapizando los espacios intercostales. ¿Qué músculos son los que vemos acá? Intercostales, ¿cuáles serían los más profundos? Que veo bien desde adentro. Los íntimos, perfecto. Si los veo desde afuera, estos músculos intercostales, ¿cuáles son ahora? Externos, perfecto. ¿Y entre medio de los dos? Los internos, bien. Entonces, estos músculos intercostales se relacionan justamente con los pulmones, hacia posterior. Y después, fíjense, entre cada espacio intercostal, antes de que aparezcan estos musculitos intercostales íntimos, lo que tenemos son estos paquetes, ¿no? Que vemos acá en cada espacio intercostal. Este paquete, ¿cómo se llama? Paquete intercostal posterior, ¿sí? Porque tenemos un paquete intercostal posterior y un paquete intercostal que, si yo tendría acá la parrilla torácica hacia anterior, sería el paquete intercostal anterior, que los dos después se unen, ¿sí? Ahora, el paquete intercostal posterior, si les preguntan, por ejemplo, este nervio, que es el nervio intercostal posterior, ¿de dónde viene? ¿Cómo? Perfecto. Los nervios espinales torácicos, chicos, que no formaban nunca un plexo, ¿se acuerdan? No había ningún plexo torácico. No van a formar plexo, ¿por qué? Porque sus ramos anteriores lo que dan son estos, los nervios intercostales posteriores. ¿Sí? ¿Se entiende? Estos nervios intercostales van a seguir hacia anterior y van a ser un solo nervio. O sea, no hay ningún nervio que venga desde anterior, que sea intercostal. ¿Sí? Es el mismo nervio que sigue todo el trayecto. Ahora, la arteria que tenemos junto con estos nervios, por ejemplo, acá se ve bien, negrita ahí. ¿Esa arteria de dónde viene? La arteria intercostal posterior. De la aorta torácica. Pero esta arteria, vamos a ver que no llega hasta anterior, porque la que viene desde anterior es otra. ¿Quién vendría desde anterior? ¿De dónde saldría la arteria intercostal anterior? De la arteria torácica interna, que nosotros la vamos a tener acá, paraesternal, ¿sí? Cuando abrimos las paredes del tórax, la vamos a ver paraesternal acá, la arteria torácica interna, ¿sí? Que la marcamos la clase pasada en la base del cuello, saliendo de qué arteria? De la subclavia, perfecto. Entonces, esto, chicos, no alcanza con decir un paquete intercostal, tienen que saber de dónde viene cada cosa, ¿sí? Bien, entonces esto es una relación muy importante, los paquetes intercostales. Que si hablamos de relaciones a nivel del espacio intercostal, ¿por dónde transcurre el paquete intercostal en relación a la costilla? Perfecto, por el surco costal de las costillas, ¿ven? Este surquito que está acá. Entonces pasa en definitiva por la cara inferior de las costillas. Pasa alejado de la cara superior de la costilla inferior, pero pasa cercano a la cara inferior de la costilla superior. ¿Se entiende? O sea, en definitiva, si ustedes tendrían que entrar algún día, tuvieran que entrar al espacio pleural para ver si hay algún líquido de sangre, pus o estudiar el líquido pleural, para ingresar al espacio intercostal, por ejemplo, de externo, ustedes tienen acá las costillas, ¿cómo entrarían? Si acá tenemos una costilla, acá hay un espacio intercostal y acá hay otra costilla. ¿Entrarían por acá o entrarían por acá? Por acá, por el borde superior de la costilla inferior. ¿Se entiende? Bien pegadito a esta costilla, porque acá no tengo riesgo de lesionar. Si yo me vengo al borde inferior de la costilla que estaba hacia el superior, lo que voy a hacer es lesionar al paquete, ven que está pasando inferior por acá. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, otra cosita que tenemos acá en el tórax importante, que la van a volver a ver la clase que viene, es esto. Ya lo vimos en cuello y se va a repetir hasta coxis. Se la tienen que marcar en todos los segmentos del cuerpo. ¿Qué es esto? Cadena simpática. En este caso es la cadena simpática torácica, ¿sí? Bien pegadita, bien agarrada a todo lo que sería
las articulaciones costovertebrales. Está como adherida a nivel paravertebral. No está anterior a la columna, está hacia los laterales. Bien. Y después, bueno, vamos a ver que después hay una serie de vasos que ya los van a ver, como por ejemplo las venas ásicos de este lado, del lado derecho vamos a ver la vena ásicos, que también se relaciona con la cara mediastínica de los pulmones. Ya la van a ver mejor la clase que viene, no me quiero meter mucho en eso. Bueno, acá, si nosotros vemos este preparado, ¿qué es lo que se le sacó a este preparado para que nosotros veamos todo esto? Antes que la pleura, ojo. Fascia endotorácica. Antes se sacó la fascia endotorácica. Y después, si yo tuviera acá el pulmón, ¿qué voy a ver después de la fascia endotorácica? La pleura parietal, ¿estamos? Y luego, en relación al pulmón, la pleura visceral. Bien. Lo que ustedes van a ver en los pulmones, chicos, pegado al pulmón, es la pleura visceral. Que la pleura visceral, miren cómo se ve, por ejemplo, en este pulmón que está un poco roto, fíjense que este segmento se ve un poco más oscuro que estos segmentos que están acá que brillan. ¿Ven? Esto brilla y esto se ve opaco. Eso justamente se ve opaco porque esta telita que está ahí, ¿ven? Esto que se sale ahí, eso es la pleura visceral que se ha despegado en este sector porque se rompió el pulmón. Pero entonces tomen conciencia de lo chiquita y lo pegada que está el parénquima a la pleura visceral, ¿sí? Es inseparable de lo que sería el pulmón, la pleura visceral. Ahora, la pleura parietal no está en contacto con el pulmón, está en contacto con la pleura visceral y las dos se deslizan una sobre otra. La pleura parietal está totalmente adherida ¿a quién? A todo el tórax, a la pared costal, a las vértebras, a la cara interna de las vértebras, a lo que sería el diafragma, ¿sí? Eso es lo que permite justamente que el pulmón inspire y expire gracias al diafragma, porque solamente moviendo el diafragma, contrayéndolo, como está toda la pleura parietal pegada al diafragma, abrimos el espacio pleural y ¿qué pasa? Como están en contacto, como si hubieran, ¿vieron? Dos hojitas de plástico, como de, no me sale, papel film, como si vinieran dos hojitas de papel film que se mantienen adheridas por contacto, como por estática. Bueno, eso sucede con la pleura parietal y la pleura visceral. Están unidas por estática porque entre ellas lo que hay es una presión negativa que hace que viajen juntas siempre. No están pegadas, pero viajan juntas. Entonces el diafragma se contrae, se aplana, amplía el tórax, ese espacio pleural quiere crecer, pero ¿qué pasa? Se me viene la pleura visceral, así que para que no crezca, pego la pleura visceral y ¿qué pasa? Se termina estirando el pulmón en definitiva. ¿Por qué? Porque se estiró la pleura parietal, ¿sí? Porque la pleura parietal está unida al diafragma. La pleura visceral lo que hace es seguir a la pleura parietal. La que se mueve es la parietal gracias al diafragma. ¿Estamos? Eso también le dan los músculos inspiratorios accesorios y músculos inspiratorios per se, que va a ser el diafragma. ¿Sí? En una situación pasiva respiramos gracias al diafragma, nada más, según su contracción y su relajación. Bueno, ahora sí, basta de cháchara, vamos a ver lo que se ve bien en el preparado. Entonces acá tenemos una serie de preparados del pulmón. Tenemos este, y tenemos este que está acá. ¿Sí? Acá no hay ningún bloque pulmonar. El bloque implicaría que estos dos pulmones, por ejemplo, estén unidos, ¿sí? Por acá por la tráquea. Claramente estos dos pulmones no pertenecen a la misma persona, ¿no? Tienen el volumen distinto que pueden llegar a tener. Este preparado que tenemos acá tiene fibra cardíaca, ¿sí? Después vamos a ver las relaciones que tiene justamente este pulmón, que va a ser el izquierdo, con el corazón, que es muy importante. Bueno, entonces, acá tenemos dos pulmones. Yo se los puse así, en posición anatómica, más o menos, como para que se den cuenta que uno va a ser derecho y otro va a ser izquierdo. Pero esto ustedes no lo saben el día del examen. Ustedes le van a dar un pulmón. Y ustedes tienen que, a partir de ese pulmón, ver qué pulmón es, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo hacemos para poner la posición anatómica de cualquier pulmón? Un pulmón tiene forma de pirámide, como casi toda la anatomía. Tiene un vértice o ápice y una base, ¿sí? Este pulmón va a tener caras. Tiene toda una cara que podemos considerar que va a ser posterior, lateral y anterior. Toda esta cara que tenemos acá, que va a estar en contacto ¿con qué? Con la parrilla costal, ¿sí? Obviamente, acá me dicen con la pleura, no está mal, ¿sí? Pleura parietal siempre va a estar en contacto, pero con la parrilla costal, ¿sí? Esta cara se conoce como cara costal del pulmón. Esta es la cara que vamos a poner hacia lateral, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando yo roto este pulmón y les muestro esta parte, tenemos esta cara que es mucho más irregular, no tiene los rebordes costales, como ven acá, que son surquitos, sino que tiene un montón de vasos que están llegando a este órgano, ¿sí?
Acá vamos a definir dos conceptos importantes para el resto de los órganos de la economía humana, que son la definición de ilio y la definición de pedículo. El ilio con H es el lugar, ¿sí? El espacio, el lugar por donde ingresa el pedículo a un órgano. Entonces, este espacio que vemos acá es el ilio pulmonar. El ilio pulmonar está en la cara medial o mediastínica del pulmón, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean el ilio pulmonar, todos estos vasos llegando y bronquios, llegan saliendo, vamos a ver que esta cara la tienen que poner mirando rotundamente hacia medial. Nada de un poquito hacia anterior, un poquito hacia posterior. Rotundamente hacia medial, así. ¿Estamos? Eso es lo clave para el pulmón. Porque muchas veces me han puesto el pulmón así, pensando como que, bueno, acá está el corazón hacia anterior, el pulmón está así, un poquito mirando hacia anterior, para que coincida con el corazón, y no está así el corazón, ¿sí? El corazón está entre medio de los dos pulmones. Entonces los ilios tienen que mirar hacia medial, eso es importantísimo para la posición anatómica. Bien, entonces, el ilio es el lugar por donde ingresa el pedículo, y el pedículo, en definitiva, va a ser lo que le otorga la vitalidad al órgano y la funcionalidad. Es decir, su irrigación arterial, su drenaje venoso, su inervación, que lo mantiene vivo, y lo que le da función. En este caso del pulmón, ¿qué sería lo que le estaría dando su función que ingresa al pulmón? Los bronquios, ¿sí? Los bronquios, fuente, derecho o izquierdo. Bien, en el caso para cada pulmón. Entonces, cara mediastínica, cara costal. Esto lo ponemos hacia lateral, esto lo ponemos hacia medial. Y obviamente la base, como dijimos que era una pirámide y no aclaramos que estaba invertida, la base va a ser inferior. Esta cara que tenemos acá, con forma bien cóncava, se adapta ¿a quién? Al diafragma, ¿sí? A la cúpula diafragmática. Entonces esta cara también se conoce como la base del pulmón, cara inferior o cara diafragmática, ¿sí? Entonces las tres caras que tenemos son cara diafragmática o inferior, la cara anterolateral o costal, o externo-costal también, y la cara medial o mediastínica, o también visceral, se la conoce así, ¿sí? ¿Estamos? Bien, entonces, importante para la posición, esto del ilio, tiene que mirar hacia medial, no hacia anteromedial ni nada, no, hacia medial, ¿bien? Perfecto. Vamos a notar también que el pulmón lo que tiene es un borde anterior, ¿sí? Que es filoso, ¿ven? Que es como una lengüetita en ambos pulmones, en una se marca más que en otro, y un borde posterior que es un borde romo. Este borde se adapta a los arcos posteriores de las costillas. Este borde agudo, así de esta manera, lo que hace es adaptarse a la figura cardíaca. Entonces, miren este pulmón, nosotros lo ponemos así, lo que hacen los dos pulmones es como encerrar el corazón, ¿sí? El izquierdo mucho más que el derecho. El izquierdo como que lo está tapando. Y vamos a ver que esta parte de este pulmón tiene un nombre particular que se conoce como língula, que es un forma de lengua, ¿sí? Pero entonces los dos, ese borde anterior que es más filoso, lo que hacen es estar en contacto con el corazón. Bien, bueno, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un pulmón derecho y un pulmón izquierdo? Porque los dos tienen lo mismo, la misma forma en sí, o sea, son pirámides, tienen una cara mediastínica, etc. Bueno, básicamente lo más grande que me va a llamar la atención es que los dos pulmones tienen lóbulos distintos, ¿sí? El pulmón derecho, al no estar tan en contacto con el corazón, pues está un poquito más hacia la derecha, el corazón tiende a estar hacia la izquierda, hacia el vértice girado hacia la izquierda, el pulmón derecho entonces tiene más lugar. Tiene un poquito más de volumen pulmonar. Cuando vean fisio van a ver que tiene 200 a 500 más o menos de mayor volumen pulmonar que el izquierdo, ¿sí? No es mucha la diferencia, pero tiene un poquito más de espacio. Entonces, debido a que tiene más espacio, lo puedo segmentar un poco más. ¿Bien? Entonces, lo que hago es dividirlo en tres lóbulos. Tenemos un lóbulo superior, un lóbulo medio, ¿sí? Que es esto que está acá, ¿ven? Separado. Lóbulo medio. Y un lóbulo inferior, ¿sí? Tiene tres lóbulos el pulmón derecho. Ahora, el lóbulo superior está separado del lóbulo medio por una cisura que es horizontal, ¿sí? Cisura horizontal. Divide el lóbulo superior del lóbulo medio, ¿bien? Y después, el lóbulo superior del inferior está dividido por esta cisura, que esta está en los dos, porque los dos tienen un lóbulo superior y un lóbulo inferior, que es esta que está acá, que es la oblicua, ¿sí? Esta cisura oblicua divide el superior del inferior. Y esta cisura oblicua, a veces se puede ver en las radiografías de tórax, y están los dos pulmones, ¿ven? Oblicua divide el superior de los lóbulos inferiores. En el derecho, que es un poquito más grande, también tenemos entonces la transversa horizontal, que es lo que divide el lóbulo superior del medio. ¿Estamos? Bien.
Eso a nivel de cisuras y lóbulos. ¿Qué pasa? Hay veces, hay uno o dos preparados acá en la cátedra, muy mal igual, a mí no me gusta, pero bueno, que es un pulmón derecho y que tienen dos lóbulos, porque falta el lóbulo medio, no sé cómo está medio roto el lóbulo inferior, no me acuerdo cómo era, pero tienen dos lóbulos nada más. Entonces, cuando ustedes justifican si es derecho o izquierdo, no se pueden quedar con que tiene 3 lóbulos o 2 y punto, ya está, porque hay un montón de diferencias más. Entonces vamos a ver esto que está acá, que es la cara mediastínica, que es importantísimo para distinguir pulmón derecho de pulmón izquierdo. ¿Sí? Bien. Entonces, el pulmón, vamos por el izquierdo, que es más fácil, para que se entiendan bien las diferencias. Pulmón izquierdo, que es este que vemos acá y vemos su cara mediastínica, es este mismo que tenemos acá. Que fíjense que su cara mediastínica. Anda haciéndole zoom porque parece que. El pulmón izquierdo, ¿ven? En relación con el pulmón izquierdo, en relación con el corazón, dijimos que tenía mucho más contacto con el corazón al estar hacia la izquierda. Entonces, justamente, el corazón le va a dejar una impresión cardíaca mucho más grande y va a tener mucha relación también con los grandes vasos que están saliendo del corazón. Por ejemplo, si yo miro este corazón, veo este gran vaso que está saliendo acá, ¿qué sería? La aorta. Aorta, perfecto, que si la miro desde posterior ahora, miren cómo se relaciona la aorta, ¿ven? Con el pulmón izquierdo y no con el derecho, porque la aorta sí está más tirada hacia la izquierda y no hacia la derecha. Entonces, fíjense cómo el corazón izquierdo, en definitiva, tenemos una gran figura cardíaca, acá marcada, ¿sí? Y luego tenemos todo este trayecto que está acá, bien marcado, recubriendo todo el ilio. ¿Qué sería esto que está acá? Callado aórtico y luego aorta descendente, ¿sí? O sea, toda la aorta se pega muy marcadamente al pulmón izquierdo. Nada que ver con lo que sería el pulmón derecho, ¿sí? Esto es anterior, esto es anterior, esto es posterior, esto es posterior, ¿sí? Estos son los dos bordes agudos de los pulmones, esto es anterior. Entonces, fíjense cuán marcados de acá el callado aórtico en el pulmón izquierdo, y acá ustedes me pueden decir, bueno, pero acá también se ve un marcado, acá como un callado, pero no es tan grande y no es tan marcado como el de este que está acá, ¿sí? Este callado, vamos a ver después en el derecho, es el callado de una vena, entonces no es tan marcado. Entonces, lo importante, chicos, es que en el pulmón izquierdo van a ver una gran impresión cardíaca y la impresión de la aorta. Eso sí, siempre se ve. Después, como siempre, van a tener la impresión del esófago, un poquito más hacia anterior de la impresión de la aorta. Van a tener también acá hacia superior la impresión de la tráquea, que está ingresando al tórax, y en esta altura se relaciona mucho con las vértices pulmonares. Y bueno, básicamente serían esas cosas que tienen acá. La otra diferencia que vamos a encontrar entre derecho e izquierdo está a nivel acá del ilio, ¿sí? El orden del pedículo que ingresa a ese ilio es distinto hacia la derecha desde la izquierda. ¿Bien? Para entender esto, chicos, tienen que entender la circulación mayor y circulación menor del cuerpo, porque si no, estamos en problemas. Entonces, a ver, al corazón, ¿cómo se llaman los vasos que llegan al corazón? Venas, perfecto. ¿Cómo se llaman los vasos que salen del corazón? Arterias. ¿Todas las arterias llevan sangre oxigenada? No. ¿Todas las venas llevan sangre desoxigenada? No. Bien, entonces, ¿qué llega a la aurícula derecha del corazón? ¿Qué llega al corazón derecho? Esto ya lo tienen que saber. No me pueden decir que no, corazón no, porque si no, no entienden esto que están viendo acá. Bien, las venas cavas, superior e inferior, llegan al corazón derecho, ¿sí? A la aurícula derecha. La aurícula derecha vamos al ventrículo derecho. ¿Y qué tenemos ahí que sale del ventrículo derecho? Una arteria, ¿no? Porque si sale del corazón, es una arteria. ¿Qué arteria? Pulmonar. La arteria pulmonar o tronco pulmonar, se lo conoce así, ¿sí? Tronco pulmonar o arteria pulmonar. Esa se divide derecha e izquierda, hay una y una para cada pulmón. Una arteria pulmonar derecha, una arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Las arterias son dos. Después se dividen obviamente dentro del pulmón, pero lo que yo veo llegar son dos, una a cada uno. Cuando oxigeno toda esa sangre de las arterias pulmonares, tengo que volver al corazón. No puedo volver en forma de arteria, vuelvo en forma de vena. Ahí sí tenemos 4 venas pulmonares de cada pulmón, o sea, 2 de un pulmón, 2 de otro. ¿Por qué? Porque hay 2 superiores, 2 inferiores, ¿sí? Entonces las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda ahora son 4, ¿sí? Porque se llaman venas, aunque lleven sangre desoxigenada, y son la vena pulmonar superior derecha e izquierda, vena pulmonar inferior derecha e izquierda. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces en el ilio lo que yo voy a ver es una arteria pulmonar y 2 venas pulmonares, una superior y una inferior, en los 2 ilios. ¿Sí? Bien. Ahora, la tráquea es fácil, se divide y da los bronquios derecho e izquierdo juntos.
nada más. ¿Bien? Entonces, para ver el ilio, entonces yo tengo que entender eso, que lo que voy a ver es una arteria, dos venas y un bronquio. ¿Sí? Entonces, en el pulmón izquierdo, el orden de este pedículo que está ingresando al ilio va a ser siempre lo más posterior, y que ustedes se van a dar cuenta muy fácil porque es lo más rígido también porque tiene cartílago, el bronquio. ¿Sí? El bronquio fuente izquierdo, en este caso, porque el pulmón izquierdo, va a estar bien posterior. Esos son los dos. Después, en el caso del izquierdo, voy a ver que inmediatamente anterior al bronquio, ¿ven? A esta altura, tenemos un elemento que está marcadito con rojo. Acá nos dio una pista. Si está marcado con rojo, ¿es una arteria o no? No. Lleva sangre oxigenada. ¿Pero qué sería? La vena, perfecto. Pero hay dos venas. Y miren, acá hay una con rojito y acá hay otra con rojito. ¿Esta qué vena puede ser? Superior. Pulmonar superior, y esta la pulmonar inferior. ¿Sí? Venas, chicos, acuérdense que aunque estén rojos, acá no importa si es arteria o vena, lo que importa es la sangre que lleva. ¿Sí? Entonces, vena pulmonar superior está en estricto contacto con el bronquio, eso es lo característico. Anterior al bronquio, lo único que tengo es la vena pulmonar superior. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa? A nivel superior, en todo el ilio, me queda este elemento. ¿Sí? Que acá, bueno, estaba teñido originariamente con azulcito, porque ¿esto qué sería? La arteria pulmonar izquierda. ¿Sí? Perfecto. Bárbaro. Entonces, estos elementos serían el orden, digamos, que tenemos acá en el ilio izquierdo. Tenemos la vena pulmonar inferior, que siempre va a estar inferior, eso no cambian los dos. La arteria pulmonar, que hay veces que está interpuesta acá, en el pulmón derecho va a pasar eso, se interpone acá, pero en el izquierdo sabemos que no se interpone porque está bien superior la arteria pulmonar, y lo que está anterior al bronquio es la vena pulmonar superior. ¿Sí? Entonces, la idea sería vena bronquio en pulmón izquierdo. Después vamos a ver que en pulmón derecho es vena arteria. Hay otro elemento acá que no lo van a poder ver bien, porque es muy chiquitito y generalmente se rompe, que son las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales acceden, ¿sí?, directamente, junto con el bronquio, al pulmón. ¿Y para qué están las arterias bronquiales? Nutrición. Bien, para la nutrición del pulmón. Hoy hablamos de que por el ilio ingresaba el pedículo, ingresaba el nervio, arteria y vena. Bueno, arteria y vena, chicos, no son las que irrigan al pulmón directamente, ¿sí? El pulmón está irrigado por sus propias arterias, que son las bronquiales. Eso es importante. Si bien la parte cercana, o sea, la de los alvéolos, algunos neumonocitos pueden extraer un poco de oxígeno de lo que hay dentro del pulmón, no es, digamos, la principal irrigación la que llega a través de las arterias pulmonares, y pues esa sangre está desoxigenada. Entonces las arterias bronquiales es otro elemento que si se los toman en teórico lo tienen que mencionar. Y obviamente todo esto sucio que está acá son nodos, ¿sí? Nodos ciliares, todo esto sucio medio negro que se ve acá. Estos nodos ciliares, entonces tienen que acordarse que también están acá, y si se los preguntan en teórico o si llegan a verlos tienen que marcar. Nodos pulmonares, nodos linfáticos. ¿Sí? Nodos linfáticos, después eso también, drenaje linfático de pulmón, diferencia del izquierdo con el derecho, importantísimo, igual que mama. Esos son dos temas que tienen. ¿Cómo? El drenaje, sí, después vamos a definir lo que es un órgano segmentado, vamos a ver que, o sea, no tanto a nivel de segmentos que va a interesar el drenaje linfático, pero sí a nivel de territorios pulmonares. ¿Sí? Después lo vamos a ver entonces. Bueno, hagamos la segmentación. Ahora tenemos el pulmón derecho, vamos a ver las diferencias. Fíjense que el pulmón derecho no tiene una figura cardíaca tan marcada como la que tenía el pulmón izquierdo. ¿Sí? Ya para ver este pulmón, ya sabemos que esta figura cardíaca no es tan grande, no es tan marcada, no veo un agujero, entonces ya puedo decir, bueno, veo la figura cardíaca, pero esta figura cardíaca no es muy marcada, como una característica del pulmón derecho. Veo un callado de un vaso que está hacia posterior y hacia superior del ilio, ¿sí?, que es un callado bastante tenue, que es el callado de la vena ácidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vena ácidos está llegando un elemento que deja casi una impresión bien marcada, que es esta que vemos acá, que es la de la vena cava superior. Entonces, acá esta impresión es muy llamativa en este pulmón. Vena cava superior que está recibiendo justamente a la vena ácidos, ¿sí? Bien, después lo mismo, la tráquea nuevamente, impresión acá, y el esófago también levemente va a generar una impresión acá anterior a lo que sería la vena ácidos, pero lo más marcado, repito, es la vena cava superior con el callado de la ácidos y una figura cardíaca que se ve pero que no es muy prominente. ¿Sí? Eso serían diferencias a nivel de la cara visceral. Ahora, a nivel del ilio, vamos a notar que el ilio pulmonar, de hecho este lo está teniendo como otro, bueno, está
proyectado, pero se ve todo igual. Vamos a ver que lo primero que identificamos siempre, si esto es posterior y esto es anterior, es el bronquio, lo más llamativo, lo más grueso y bien posterior. Ahora vamos a ver que hacia anterior del bronquio ahora tengo dos elementos. Tengo esto, ¿sí? Esto tiene una luz adentro, es un vaso, y esto es otro vaso, ¿sí? Después veo nuevamente un vaso acá hacia inferior. Este se repite y es el mismo que estaba en el pulmón izquierdo. Este vaso que estaba acá, ¿cuál era? Vena pulmonar inferior. Por lo tanto, este que siempre está hacia inferior, los dos, ¿cuál es? Vena pulmonar inferior. Perfecto. Lo que cambia acá, chicos, es que esta arteria pulmonar, que acá estaba única hacia superior, a esta altura, fíjense que ya se dividió un poco, ¿sí? Es este elemento que tenemos acá, y se está interponiendo ahora entre la vena pulmonar superior, que era esta que estaba acá, ¿sí? Y el bronquio. Entonces, la arteria pulmonar está entre vena pulmonar superior y bronquio. Por lo tanto, de anterior a posterior, el orden de Lilio es vena pulmonar superior, que es este elemento que vemos acá, arteria pulmonar y bronquio. Son tres elementos anterior a posterior. Acá eran únicamente dos. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Después acuérdense de nombrar la arteria bronquial y bueno, todo el plexo pulmonar también que ingresa dentro del pulmón. Eso teórico, no de práctico. Bueno, entonces, estas serían las diferencias a nivel de un pulmón y del otro, ¿sí? O sea, pulmón derecho, pulmón izquierdo. No se justifica por los tamaños, porque acá podemos ver que en realidad, esto por ahí que no les quede grabado en la mente de que son así de distintos. Normalmente la diferencia no se nota a nivel, si uno ve los dos pulmones de una misma persona, no son distintos en tamaño, no es que es tanta la diferencia entre un pulmón y otro. Lo que sucede es que cambia el volumen según la persona. Entonces, este pulmón es de una persona, este pulmón es de otro, ¿sí? Entonces, no se justifica por el tamaño, no digan que este es el derecho porque es más grande, ¿sí? Que este que tengo en la mesa que es izquierdo, por ejemplo. No digan, o sea, no se queden solamente con lo de los lóbulos, digan lo de los lóbulos, pero no se queden con eso. Y aclaren todo lo de la cara miastínica y el hilio que dijimos recién. Ahora, el otro elemento que teníamos que marcar hoy era esto que tenemos acá, que es otro preparado, ¿sí? Que es la segmentación broncopulmonar. Este preparado es muy importante para entender la anatomía de la vía aérea superior, o vía aérea grande, ¿sí? No la pequeña vía aérea, porque esta parte que está acá es crucial. Nosotros tenemos que la tráquea, ¿sí? Se prolonga desde el cuello, es un elemento circular porque tiene anillos traqueales que son incompletos hacia posterior, recuerden eso. Hacia posterior la tráquea tiene este surco, ¿ven? Que es el músculo traqueal, que es un músculo liso, y que vuelve a la tráquea, entonces, circular, pero no gracias a los anillos, sino a los anillos más el músculo traqueal. ¿Se entiende? Los anillos son incompletos. Y eso es importante para justificar, si no tuviera yo este elemento que ahora vamos a ver que es hacia posterior, para justificar en un preparado solito de esto así, que es anterior y que es posterior. Porque si no, si yo lo veo así y no sé que esto es posterior porque tengo el músculo traqueal, no sé que es anterior y que es posterior, ¿sí? Entonces, anterior, los anillos se ven enteritos. Hacia posterior los veo incompletos porque veo el músculo traqueal. ¿Bien? Acá en este preparado, por suerte, tenemos, lo elegimos por eso, porque se veía también este órgano que está acá, siempre posterior a la tráquea, ¿cuál es? El esófago. Eso ya si lo ven, lo pueden justificar. Hacia posterior tengo el esófago, ¿sí? Y fíjense que en este preparado también vemos un nervio. Está suturado acá, justamente entre tráquea y esófago. Hay un solo nervio que puede ser este, no hay otro. Vago, ¿sí? Vago, que en este caso se ve el izquierdo nada más, el derecho no está. Vamos, acuérdense, ángulo tráqueo-esofágico, nervio vago, siempre. Bien. Entonces, ya sabemos que es anterior y que es posterior. Ahora, en la tráquea, cuando llegamos a lo que sería, grábense de memoria este nivel y apréndanse todo lo que pasa por este nivel vertebral, que es nivel T4, ¿sí? A nivel de T4, así como 1800 cosas más, que hay docentes que incluso en el final preguntan, nombrame 10 cosas o 10 eventos que sucedan a nivel de T4, ¿sí? Así, cuando vean mediastino, presten atención. ¿Dónde se cruza el conducto torácico? ¿Dónde desemboca el ácido? ¿Dónde se divide la tráquea? ¿Sí? Porque todos esos elementos pasan a nivel de T4. Entonces, la división de la tráquea justamente coincide con el nivel torácico T4. Y vamos a ver que se divide en un bronquio fuente o principal derecho y un bronquio fuente o principal izquierdo. Si yo tuviera que justificar, ¿sí? Si es derecho o izquierdo, no porque ya sé que esto es anterior y que esto es posterior, y de esa manera ya sé que es derecho y que es izquierdo porque la tráquea está en la línea media.
¿Cómo haría yo para distinguir un bronquio de otro simplemente por su morfología? Bien, ustedes dicen la longitud, me dicen acá el tamaño, el largo. No está mal, perfecto. ¿Por qué? Porque el bronquio fuente derecho es un poco más cortito que el bronquio fuente izquierdo, ¿no? A ver, en relación a la dirección que tienen, ¿qué diferencia encuentran? El derecho es un poquito más vertical, ¿no? Es como que si yo meto la pinza, chicos, miren, me voy, no me estoy metiendo ahí. Al bronquio fuente derecho, no me estoy metiendo al bronquio fuente izquierdo, me cuesta mucho más, porque me tengo que ir hacia la izquierda a propósito. ¿Por qué? Porque el bronquio fuente izquierdo está más horizontalizado, ¿se entiende? El derecho es como la continuación de la tráquea. El izquierdo está más inclinado en relación a la tráquea, ¿sí? Está formando un ángulo con la tráquea. ¿Por qué sucede esto? El corazón no. A ver, ahí me gusta. El callado de la aorta. ¿Qué pasa con estos bronquios? A ver, ¿qué relaciones vasculares? Esto también se pregunta a veces en teórico. Relaciones de los bronquios. Todo pasa alrededor de los bronquios. Entonces, relaciones vasculares. A ver, ¿qué grandes elementos tenemos en relación a los bronquios? La aorta pasa como que superior y posterior a la izquierda, ¿no? Perfecto. La aorta, chicos, miren acá, en relación al bronquio izquierdo, acá tenemos este elemento gigante, es la aorta, ¿sí? Y miren, esto que tenemos acá, fíjense, si yo paso el dedito por acá, mi dedo hacia posterior está tocando con el bronquio fuente izquierdo, que es esto que ustedes ven acá, esta división que está acá. Entonces, la aorta, que es este elemento que está acá, fíjense cómo pasa primero anterior, luego superior y luego posterior a mi dedo, ¿sí? Entonces, ese es todo el trayecto que hace la aorta en relación al bronquio fuente izquierdo. Y eso es importantísimo, porque justamente que la aorta haga todo este recorrido así, que se apoye de anterior a posterior sobre el bronquio izquierdo, hace que se horizontalice y se tenga que elongar. ¿Bien? Entonces, el callado de la aorta es lo que le da la forma al bronquio izquierdo y es su principal relación. Obviamente, si tengo el callado de la aorta tengo un nervio que está pasando inferior al callado y que está pasando superior al bronquio. ¿Qué nervio es? Recurrente izquierdo, ¿sí? El recurrente izquierdo está pasando y naciendo justamente entre bronquio y aorta, ¿bien? Cualquier tumor de bronquios me comprime al vago recurrente izquierdo. Entonces, el derecho tiene también una relación vascular, pero al ser una vena, que ya la mencionamos hoy también, no genera tanta impresión y no traumatiza tanto al bronquio. ¿Qué vena sería la que le hace un callado al bronquio derecho? La vena ácidos, todo lo que está a la derecha, vena ácidos, ¿sí? Así más grande, la acá. Bueno, entonces, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Ahora, ¿qué sucede con esta tráquea y estos bronquios? Se empiezan a dividir, ¿sí? Acá tenemos bronquios fuentes. Entonces vamos a ver que del lado derecho tengo, del lado derecho, ahora sí, tengo este bronquio separadito, y todo este bronquio separado, ¿sí? Tengo tres bronquios. Tengo este que está hacia inferior, este que está un poquito hacia anterior y este que está hacia superior, ¿sí? Entonces, esto se conoce como bronquio lobar superior, porque va al lóbulo superior del pulmón derecho, ¿sí? Bronquio lobar superior. Este es el bronquio lobar medio, va al lóbulo medio. Y este es el bronquio lobar inferior, va al lóbulo inferior, ¿sí? De bronquio fuente o principal pasamos a bronquios lobares. ¿Se entendió eso? Después, cada uno de estos bronquios lobares se va a dividir en estos pequeños bronquios que ustedes tienen que saber sus nombres, que son los bronquios segmentarios. Bien, o sea, cada lóbulo se va a dividir en segmentos pulmonares. ¿Estamos? Del lado izquierdo lo que tenemos son únicamente dos bronquios lobares, uno superior y uno inferior, porque tenemos únicamente dos lóbulos. ¿Bien? Ahora, ¿qué implica que un órgano esté segmentado? ¿Quién me lo puede definir? A ver. Diferentes funciones, o sea, el segmento, por ejemplo, apical del pulmón puede sintetizar proteínas y el segmento basal medial puede filtrar el aire, por ejemplo.
No, está bien igual, yo creo que tiren, así nos confundimos. No le da distintas funciones al órgano, eso no. ¿Sería por estar dividido? Bien, segmentado quiere decir que está dividido, pero ¿dividido en qué sentido? ¿Para qué me sirve dividirlo? ¿Bajo qué criterio sería? ¿Cómo? ¿Bajo qué criterio? No, bajo qué criterio, o sea, ¿qué sentido tiene para el organismo segmentar un órgano? ¿Por qué no lo hace todo entero sin segmentos? Porque si falta una parte. Ay, me gusta más. Si un segmento falla, tiene otro segmento que lo pueda cubrir. Entonces el concepto va en base a eso. Porque ahora van a empezar a ver órganos justamente que se segmentan. Este es el primero. Después van a ver el hígado, después van a ver el riñón y hay una supuesta segmentación de vaso también, pero hoy en día no se aplica. Porque es imposible sacar un segmento del vaso sin que todo el resto sobreviva. Pero sí el riñón, sí el hígado y sí el pulmón son órganos segmentarios. Que un órgano sea segmentado y que tenga segmentos quiere decir que cada uno de esos segmentos tiene individualidad funcional, arterial, venosa y linfática y también nerviosa. O sea, todo lo que llega y sale de ese segmento está separado del segmento que tiene al lado. ¿Sí? Cada segmento es individual. Es como si yo tuviera mini pulmones adentro de un pulmón entero. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo tengo un cáncer en el vértice del pulmón, y está solamente en ese segmento, en el segmento apical, que es el del vértice, puedo sacar ese segmento y el resto del pulmón funciona más bien. Y ese cáncer, salvo que se haya diseminado, no tiene por qué estar en el resto del pulmón si ya su linfa está separada del resto. ¿Se entiende eso? Entonces, es muy importante que conozcan esa segmentación en estos preparados porque se los van a tomar y marcarlo acá, pero después marcarla en el pulmón en sí, dónde está cada segmento. Por el día de mañana ustedes van a ver tomografías de pacientes con cáncer de pulmón y tienen que saber más o menos qué segmento están viendo. No pueden quedarse, sí está en el lóbulo inferior, punto. No. Ustedes tienen que después derivarlo a un oncólogo que lo trate y ustedes tienen que decir en qué segmento está, si no, un bochorno, ustedes no sepan. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se segmenta el pulmón? Vamos con el lado derecho. El lado derecho es el más fácil, ¿sí? Porque es el que es más del libro. Entonces, tenemos bronquio, ¿cómo se llamaba este? Lobar superior, perfecto. El bronquio lobar superior, no les aclaré, perdón. Cada pulmón tiene 10 segmentos. O sea, 10 en uno, 10 en otro. Así que tenemos que llegar a 10. Acá en el bronquio lobar superior tenemos 3 segmentos. Vamos a ver que hay uno que se va hacia superior, que es el segmento apical, o bronquio segmentario apical. Uno que se va hacia anterior, que es el bronquio segmentario anterior. Y uno que, si lo giro un poquito, ¿ven? Se va hacia posterior, bronquio segmentario posterior. ¿Estamos? Entonces, en el pulmón derecho, en el lóbulo superior, ¿sí? Que es esto que tenemos acá, tenemos el segmento apical. No hay límite neto, pero usted tiene que saber que es el vértice. El segmento anterior, que se ve únicamente desde anterior. Y el segmento posterior, que se ve únicamente desde posterior, que es esto de acá. O sea, la segmentación es de un mismo lóbulo. Sí, o sea, Dentro del lóbulo hay 3 segmentos. No. O sea, la segmentación es de todo el órgano. Después hay segmentos de distintos lóbulos. En el pulmón porque hay lóbulos, pero no siempre tiene que haber lóbulos en el órgano para que se segmente. Pero lo que es individualizado es el lóbulo. El segmento. No, el segmento. No le pregunta. No. Lo que está individualizado es que tiene su propio drenaje linfático, su arteria, su vena, su bronquio, sí que le llega solito, es el segmento, no el lóbulo. El lóbulo también tiene todo lo que le llega solo. Pero claro, no quiere decir que si yo tengo un cáncer en el lóbulo superior, tengo que sacar todo el lóbulo sí o sí. Saco el segmento donde esté, por ejemplo. ¿Sí? Después es más complicado porque en general se termina sacando todo también. Pero van a priori, sáquense de acá en esta materia de anato que los segmentos son capaces de individualizarse uno de otro. Si yo tengo un cáncer solo ahí, ¿sí? En ese segmento chiquitito y no se diseminó, puedo sacar solo ese segmento. Y dejar, por ejemplo, saqué el apical y dejo el anterior y dejo el posterior. Y sigo teniendo el lóbulo superior. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, entonces, seguimos. Este que estaba acá, ¿cómo se llamaba? Lobar medio, perfecto. El lobar medio vamos a ver que tiene un bronquio segmentario que se va hacia lateral, que es el bronquio segmentario lateral, y un bronquio segmentario que se va hacia medial, que es el bronquio segmentario medial. ¿Sí? En el lóbulo medio, en el pulmón, se vería, si acá tenemos este lóbulo medio, segmento lateral, segmento medial. Los dos se ven desde anterior. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, después, bronquio lobar inferior. Con este bronquio lobar inferior, chicos, lo más importante
del medio, ahora tenemos que reunir 5 acá con el inferior. Lo más importante es que siempre lo primero que marquen es este, chicos, porque es el que más separadito sale de todo el bronquio lobar inferior, ¿ven? Este que está acá, si ustedes lo miran, es como que no pega. Es este que está acá, que sale hacia posterior solito. Este es el bronquio segmentario superior. ¿Bien? Este siempre sale solito y se lo olvidan. Este es el bronquio segmentario superior, que como ustedes verán, que se va tan hacia posterior, el bronquio segmentario superior es a su vez posterior. ¿Bien? Se conoce como superior, pero sepan ustedes en sus mentes que es posterior. Por lo tanto, si yo tengo acá la cara anterior del pulmón derecho, me voy a ir hacia su cara posterior y acá voy a entender qué implica el segmento superior. Porque miren el lóbulo inferior, todo esto. ¿Sí? ¿Vieron lo alto que es el lóbulo inferior hacia posterior? ¿Vieron cuán alto llega? Llega casi hasta el vértice del pulmón. Eso es importante entenderlo. Porque el lóbulo inferior no implica que sí o sí inferior. O sea, que está hacia abajo nada más. El lóbulo inferior es también bastante superior hacia posterior. ¿Bien? Entonces, justamente este segmento que está acá, en relación al lóbulo superior, es el segmento superior del lóbulo inferior. ¿Estamos? Bien. Bueno, después lo que tenemos, ahora sí, si seguimos por acá, son los basales. Y tenemos 4 basales. Tenemos 2 que vamos a ver que vienen hacia anterior. ¿Ven estos 2 que están acá? Así. Bueno. Ahí está. Estos 2 que están hacia anterior. Vamos a ver uno que se conoce como basal anterior y otro que se conoce como basal lateral. Basal anterior, basal lateral. Y después hay 2 que se van hacia posterior. Tenemos este, ya lo vamos a hacer. Este que está acá y este que está acá. Hay un basal que es entonces medial y un basal que es posterior. ¿Se entendió? Los basales es lo más difícil porque no tienen mucho sentido como están mencionados. Pero para mí lo más fácil es que sepan que hay 2 anteriores. Los 2 que van a ver viniendo hacia ustedes, uno es más medial y se llama anterior, y uno es más lateral y se llama lateral. Y de los 2 más posteriores, uno es más medial, que es el basal medial, y uno más posterior, que es uno más lateral, perdón, que es el basal posterior. ¿Se entendió? Eso, los basales, es lo más difícil los basales. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos al pulmón izquierdo, bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo teníamos este que está acá, ¿que cuál es? Bronquio lobar superior. ¿Y este? Lobar inferior. Perfecto. En el bronquio lobar superior, ahora estén atentos porque el izquierdo es medio rarito, ¿sí? No es de libro, así que cambia un poco los nombres. En el superior, acá voy a tener lo que implicaba antes el bronquio lobar medio y el bronquio lobar superior. ¿Sí? Los tengo a los 2 juntitos. A los 2 lóbulos están ahora en el lóbulo superior. Este bronquio que implicaba lo que era el bronquio lobar medio antes, ahora se va a llamar língula, ¿sí? Tronco lingular. Tronco de la língula, este que está acá, un poquito más hacia anterior, lo que yo veo venir hacia mí. Língula. Y esto que se va hacia superior, que equivaldría a lo que era el bronquio lobar superior antes, es el culmen, ¿sí? ¿Cómo? Culmen. C-U-L-M-E-N. Culmen. ¿Estamos? Lo que se va hacia superior se llama culmen. Lo que se va hacia anterior e inferior, língula. ¿Bien? Entonces, en el culmen lo que vamos a tener es característicamente esto que marcamos hacia superior, que nuevamente ahora cambia. Este es el bronquio segmentario ápico posterior. ¿Sí? Los 2 segmentos, apical y posterior, salen de un tronco común, que es el ápico posterior. ¿Sí? Esa es una diferencia con el derecho, que salían los 2 distintos. Esto sale juntito, ápico posterior. Y todo esto que me queda hacia anterior es el segmento anterior. ¿Se entendió entonces? Ustedes lo que vean subir hacia superior del culmen es el tronco ápico posterior. Lo que vean salir hacia anterior es el segmento anterior. ¿Bien? Bueno, ahora en la língula lo que tenemos es un segmentito, estos 2 que se me van hacia superior y este que se me va hacia inferior. Entonces tenemos el segmento lingular superior y segmento lingular inferior. ¿Estamos? Antes era medial y lateral en el bronquio lobar medio, ahora es superior e inferior. ¿Cómo se ve esto en el pulmón? En el pulmón izquierdo tenemos entonces un solo lóbulo superior, que esto implicaría el lóbulo medio y todo esto implicaría el lóbulo superior, de antes del derecho, ¿sí? Esto sería la língula. La língula es lo que vemos apoyado sobre el corazón, es este borde bien finito, ¿sí? Que tenemos acá,
que tiene forma de lengua. Entonces tenemos el segmento lingular inferior, cercano a la cesura oblicua, y tenemos el segmento lingular superior. ¿Bien? Después, todo esto que tenemos acá en conjunto, hacia posterior también, todo esto, segmento ápico posterior, segmento, ¿sí? Segmento ápico posterior. Y esto que me queda acá, entre lingular superior y ápico posterior, que está acá, ¿qué sería? Segmento anterior. ¿Se entendió entonces? Nadie les va a pedir un límite neto, porque acá no está neto el límite, pero sí sepan a qué se relaciona cada parte del pulmón izquierdo. La língula va a estar en relación al pulmón. Segmento ápico posterior, o sea, superior e inferior, y el anterior lo que queda. ¿Sí? ¿Qué dije? Al corazón. Lo que está cercano al corazón, língula. Bueno, ahora, seguimos con el bronquio ahora que tenemos acá, que ¿cuál sería? Lobar inferior. ¿Qué era lo primero que marcábamos siempre en los bronquios lobares inferiores? El segmento superior. Entonces, miren. ¿Puedo participar? Esto que tenemos acá, ven, saliendo solito, que súper engaña, no sabemos qué es, sale solo, estamos distintos a los basales y todos estos que están acá. Este es el bronquio segmentario superior. ¿Está? Bronquio segmentario superior. Perfecto. Ahora, con respecto a los basales, para seguir un poquito más, van a volver a cambiar. ¿Sí? Acá la verdad que está bastante normal, pero bueno, lo que pueden encontrar en el bronquio lobar inferior izquierdo es que hay dos segmentos que suelen salir juntos. En este caso están saliendo separados, están los 4 basales re lindos. Pero normalmente lo que pasa es que sale el segmento basal medial y el segmento basal posterior juntos. ¿Sí? Salen de un mismo, como si fuera tronco ápico posterior, salen los dos juntitos. El basal medial y el basal anterior. ¿Estamos? ¿Se lo dije bien? Basal anterior y basal medial. ¿Se entiende? Basal medial y basal anterior, que los dos estaban juntitos hacia medial, esos dos salen juntos. Acá se ven distintos, porque miren, tenemos 4. O sea, 2 que vienen hacia anterior. Uno que se viene hacia medial, que va a ser el basal medial, y uno que se viene también hacia anterior, pero se va hacia lateral, que va a ser el basal lateral. Basal anterior, basal lateral. Y hacia posterior tenemos 2. ¿Sí? Uno que se va hacia medial y uno que se va hacia lateral. Este es el basal medial y este es el basal posterior. ¿Estamos? Entonces, normalmente lo que ustedes van a encontrar es que este, que es el basal medial, lo encuentran salir con este, que es el basal basal anterior, lo van a encontrar con el basal medial. ¿Sí? Lo que ustedes van a ver normalmente es que este basal anterior lo van a encontrar con este que estaba acá atrás profundo, que es el basal medial. Salen juntitos. Si los ven separados, los marcan separados, pero si no, salen juntos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, diferencias con el izquierdo, esto de los basales, que el anterior suele salir con el medial, que tenemos una língula y un pulmen, y que en el pulmen sale el tronco ápico posterior, y que en la língula tenemos un lingular superior y un lingular inferior, en vez de medial y lateral como era antes. ¿Sí? En el bronquio lobar medial. ¿Se entendió más o menos? Esto es lo más complicado o trabalenguas que pueden llegar a encontrar en esta clase, pero tienen que saber porque se toma bastante. Bueno, entonces, esta clase, acá ya estaríamos con toda la parte práctica. Pero recuerden que hay muchas cosas teóricas en esta clase, como drenaje linfático del pulmón y drenaje linfático del mama. ¿Bien? Drenaje linfático del pulmón les recomiendo que lo lean del Moore, que es un libro que no acostumbramos a leer, pero que está bueno porque les hace bien la diferencia entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, está muy lindo ahí explicado. Y entonces lo importante es eso, que sepan la diferencia entre derecho y izquierdo. Se los aclaro porque creo que en la tarjeta no les mencionan las diferencias entre el drenaje izquierdo y el derecho. Así que les van a preguntar eso, o sea, justamente las diferencias. Y bueno, después como hablamos del diafragma, las inserciones y bien todos los subhiatos. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Quiere volver a ver algo de nuevo? ¿No? ¿Duda? Ah, el hilo, sí. El hilo derecho, acuérdense que a diferencia del hilo izquierdo, lo que tenemos son 3 elementos anterior a posterior. La vena pulmonar superior, la arteria pulmonar y el bronquio. ¿Sí? El VAP, vena, arteria, el VAP, sería vena, arteria, bronquio. ¿Sí? No, puede llegar a verse completa. Si lo cortan un poquito más,
Claro,